Padre, inclinamos nuestro rostro, nuestro corazón ante ti y reconocemos que solo tú eres Dios y que no hay otro. Te reconocemos como Creador y como Padre, como Salvador y como Señor. Y te invitamos a hablarnos. Te damos la bienvenida, Dios, a que desafíes nuestros pensamientos y nuestros corazones. Señor, algunos de nosotros necesitamos aliento. Algunos de nosotros necesitamos ser desafiados, Señor. Algunos de nosotros solo necesitamos que nos muestres el camino a seguir. Y por eso, Señor, te lo pedimos hoy, Señor. Oramos lo mismo por los niños que escuchan acerca de ti hoy. Oramos que Dios esté en sus mentes y corazones, que sepan que eres un Dios que los ama y nunca los dejarás. Un Dios en el que se puede confiar y que pueden conocerte a través de Jesús. Y te damos gracias, Padre, por las cosas maravillosas que estás haciendo en todos, en nuestras vidas. Y pedimos eso, que siga sucediendo y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué haces cuando de repente te sientes vulnerable, impotente, desesperado e inseguro acerca de cómo seguir adelante? Es posible que hagas preguntas ansiosas como ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a sobrevivir? ¿Estaré bien? Hoy vamos a comenzar a ver cómo Jesús prepara y equipa a sus discípulos precisamente en esto, en preparación para su partida. Veremos en los capítulos 13 al 17 que Jesús prepara a sus discípulos no solo para sobrevivir, sino también para prosperar y compartir con otros lo que han aprendido sobre la vida cristiana. Sabemos por Juan capítulo 20:31 que el propósito de Juan al escribir el libro de Juan es este: pero estas se escribieron para que ustedes continúen creyendo que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que al creer en Él tengan vida por el poder de su nombre. Ahora, la línea de tiempo de donde nos encontramos en nuestro pasaje de hoy es cuando Jesús y los discípulos estaban en Jerusalén en el aposento alto la noche antes de que Jesús muriera. La narrativa de Juan nos brinda una hermosa ventana a la conversación íntima que Jesús tiene con sus discípulos, luego los prepara para su partida, lo que ocurre un poco más adelante en el texto. En Juan capítulo 13 sucedieron varios hechos importantes en el aposento alto. Jesús demostró su amor por ellos lavándoles los pies. Jesús les dice que uno de ellos los traicionará. Comparten la cena de Pascua, que en otros evangelios incluye la copa del pacto. Y luego Jesús les deja caer la devastadora noticia de que Él iba a dejarlos y que su partida iba a ser muy pronto. Juan capítulo 13, 31 al 33 lo dice de esta manera: en cuanto Judas salió del lugar, Jesús dijo: ha llegado el momento para que el Hijo del Hombre entre en su gloria, y por causa de él Dios sea glorificado. Y dado que Dios recibe gloria a causa del Hijo, le dará su propia gloria al Hijo y lo hará de inmediato. Mis queridos hijos, voy a estar con ustedes solo un poco más de tiempo, y como les dije a los líderes judíos, ustedes me buscarán, pero no pueden ir a donde yo voy. ¿Qué haces cuando de repente te sientes vulnerable, impotente, desesperanzado, inseguro de cómo seguir adelante? En las próximas 7 semanas de nuestro estudio hasta el final de Juan 17 veremos que Jesús les enseña a los discípulos, incluido Juan, el autor de este libro, dándoles un plan basado en el Evangelio para que los discípulos sobrevivan y prosperen. Y esto resulta en que los discípulos tengan y sientan amor y esperanza y gozo y paz y sean valorados, y el propósito y empoderamiento y unidad. Y ese plan es para ti y para mí también. Es un plan bastante bueno, ¿no es cierto? Ahora, para entender nuestro pasaje de hoy, necesitamos retroceder algunos versículos en Juan 13, los 2 versículos que siguen, los versículos que acabamos de leer. Dicen, aquí está Jesús hablando. Él dice: así que ahora les doy un nuevo mandamiento: ámense unos a otros, tal como yo los he amado. Ustedes deben amarse unos a otros. El amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. ¿Qué les ordena Jesús que hagan? Amarse unos a otros. Y lo interesante es que Jesús dice esto inmediatamente después de decirles que se va. Y eso nos indica 2 cosas. Primero, que ellos, los discípulos, continuarán como discípulos de Jesús, incluso después de que Él, el Maestro, ya no esté físicamente presente.
Y segundo, que la primera parte del plan para que los discípulos sobrevivan y prosperen en su ausencia es que se amen unos a otros así como yo los he amado a ustedes. Esto no es amor como amor amistoso, esto es amor sacrificial, dar tu vida por los demás, amor que te costó algo, amor con sacrificio, te costará recursos como tiempo y energía y ciertamente desafiará tu orgullo y tus derechos. Este es el amor que recibimos de Dios que nos sana y nos llena y se derrama en nosotros sobre los demás. Este amor es amor radical, es hermoso, es impactante en sí mismo, desinteresado y por eso no tiene sentido en un mundo secular donde el yo es el Dios. Y es por eso que este tipo de amor entre los hijos de Dios es la señal principal para el mundo de que somos discípulos de Jesús. ¿Te pareces a este amor? Ese amor es lo que Jesús nos ordena darnos unos a otros y ese regalo de amor sacrificial de unos a otros es el primer regalo, la primera parte del plan de Jesús para equipar a sus discípulos para sobrevivir y prosperar en su ausencia. Y sí, y amarnos unos a otros con sacrificio es parte de la solución para que los demás sobrevivan y prosperen hasta que Jesús regrese físicamente. Estaremos con Él en cuerpos glorificados, pero eso es solo una parte del plan. Amarnos unos a otros, esa es la base, esa es la base del plan. La segunda parte de su plan para los discípulos es darles esperanza basada en su promesa de una relación eterna con Él. Veamos los versículos 1 al 3 de Juan 14. Dice, no dejen que el corazón se les llene de angustia. Confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay lugar más que suficiente. Si no fuera así, ¿acaso les habría dicho que voy a prepararles un lugar? Cuando todo esté listo, volveré para llevarlos, para que siempre estén conmigo donde yo estoy. En el versículo 1 vemos a Jesús decir a los discípulos, no dejen que el corazón se les llene de angustia. Y luego en griego Jesús repite exactamente la misma frase al final del versículo 27. Así que no se angustien ni tengan miedo. Verán, Juan el autor ha empleado un recurso retórico griego llamado horquillado, que consiste en colocar frases similares o iguales en las palabras al principio y al final de una sección para crear un efecto de paréntesis. Esto sirve para enfatizar y seguir unificando el material dentro de los paréntesis. Así sabemos que dentro de estos 27 versículos del capítulo 14, Jesús está tratando con los corazones atribulados de los discípulos. Entonces, ¿qué estaba viendo Jesús en ellos que los impulsó a decir esto? Los vio en angustia o problemas. Tal vez vio eso en su rostro, en su postura corporal y, por supuesto, porque Jesús conocía sus pensamientos. Pero si buscamos pistas a esta respuesta, entre paréntesis, vemos en el versículo 18 que Jesús le dice a los discípulos, no los abandonaré como a huérfanos, vendré a ustedes. Abandonados como a huérfanos. Algunos eruditos creen que esta declaración es un modismo para decir impotente, desprotegido, abandonados, sin derechos legales. Esos son sentimientos poderosos para los huérfanos y Jesús reconoce esos sentimientos en los discípulos después de decirles que los iba a dejar. ¿Qué haces cuando de repente te sientes vulnerable, impotente e inseguro de cómo seguir adelante? Bueno, veamos más de cerca cómo responde Jesús a eso. Primero dice, ámense unos a otros, esa es la base, pero luego dice, no dejen que el corazón se les llene de angustia. Ahora, esta es una declaración curiosa de Jesús y una elección interesante de palabras, especialmente las palabras no dejen y las palabras angustia. La Biblia NE de Dan Wallace traduce el verbo griego como muy angustiado y su nota al pie de página dice angustia emocional extrema. Ya hemos visto esta palabra utilizada por Juan en relación con las personas en el Evangelio 3 veces y en todos los casos esta palabra se usó para describir a Jesús. Juan 11:33 dice, el contexto aquí es que Jesús está en la tumba de Lázaro. Dice que Jesús estaba profundamente angustiado. Y luego en Juan 12:27, el contexto aquí es que Jesús acababa de decirles a Felipe y a Andrés que entraría a su gloria por el camino de su propia muerte. Así dice,
mi alma está profundamente angustiada. Y luego en Juan 13:21 dice, ahora Jesús estaba profundamente preocupado. El contexto aquí es que esto fue en la última cena hace un par de semanas en nuestro estudio y que Jesús les acababa de decir que uno de los 12 lo traicionaría, y esa traición inicia los primeros pasos de la tortura que Jesús comenzaría a experimentar. Jesús mismo estaba profundamente angustiado. 3 veces estuvo muy angustiado. Esta fue la reacción humana de Jesús en respuesta a situaciones realmente difíciles. Es la misma palabra que solía describir a los discípulos en Marcos 6:50, cuando estaban en la barca y remando contra el viento y las olas, y luego ven a Jesús y piensan que es un fantasma. Se angustiaron mucho. Entonces, si el mismo Jesús se turbó, se angustió mucho 3 veces, ¿qué les dice aquí a los discípulos? Ciertamente no los está condenando por estar muy angustiados. De lo contrario, sería una actitud hipócrita, como en una situación haz lo que digo y no lo que hago. Nuevamente, la angustia es una reacción natural, como lo vimos claramente en la humanidad de Jesús 3 veces. Más bien, lo que Jesús les enseña a hacer en su gran angustia es elegir confiar en Él. Él dice, no dejen, lo que implica que ellos elijan no dejar que sus corazones se turben para que su angustia no los defina y los impulse a tomar decisiones poco saludables. Ahora bien, elegir confiar en Jesús siempre reduce la angustia de inmediato. No, y a veces en mucho tiempo, pero nos evitará la tentación de tener malas opciones para afrontar la situación y hacer algo tonto. Y al elegir confiar, tú y yo nos veremos presionados a crecer y ser bendecidos y dar gloria a Dios Padre. Ahora, volviendo al problema de Jesús mismo, ¿es eso lo que Jesús hizo en su angustia? Sí, Jesús dio el ejemplo al elegir confiar en el Padre mientras estaba en apuros. Juan 12:27 nuevamente dice, ahora mi alma está muy entristecida. ¿Acaso debería orar, Padre, sálvame de esta hora? Pero esa es precisamente la razón por la que vine. Verán, por la propia admisión de Jesús, aquí sabemos que Jesús podría haber tomado la salida fácil, podría haber dejado la opción de salida, pero Jesús eligió confiar en el Padre, someter el plan del Padre, y al hacerlo Jesús trajo gloria al nombre de su Padre. ¿Cuál es el mensaje en esta enseñanza para ti y para mí? Cuando estés en problemas, elige confiar. Cuando estés en apuros, elige confiar. En Juan 14:1 vemos a Jesús luego defender aún más su confiabilidad como lo mismo que confiar en el Padre cuando dice, confíen en Dios y confíen también en mí. Jesús aquí confirma su deidad, que era Dios, y como Dios era el gran yo soy. Es muy confiable. La confianza que los discípulos tenían en el Padre, ahora también la podían poner en Jesús. Y ahora con esa confianza en su lugar, Jesús puede decirles la verdad al darles esperanza. La esperanza de que sepan que pueden confiar en Él. Esperanza que no los decepcionará. Pero ¿qué esperanza puede dar Jesús a los discípulos que están angustiados por la partida de Jesús? ¿Qué esperanza puede darles sobre su relación en el futuro? Cuando mi hijo nos dijo ayer y a mí que él y su esposa se iban a mudar de regreso a la ciudad de la familia de ella en el sureste de Ohio, sentimos que ese es un largo camino y nos dolía que se fueran. Pero en ese dolor de la separación, y muchos de ustedes saben lo que se siente, el hecho es que nos consolaba la esperanza de visitarnos periódicamente, de estar juntos periódicamente, de volver a estar juntos. Mira, esa es la esperanza que Jesús estaba dando. Y entonces en el versículo 2 Jesús les da a estos discípulos angustiados, les da imágenes del futuro, de cómo será su relación con Jesús. Les da esperanza con estas 2 imágenes. Y esto es importante. Si alguna vez un ser querido te haya dicho que se va o se van, las preguntas surgen naturalmente, ¿verdad? Como, ¿cuánto tiempo estará fuera? Es decir, ¿cuándo estaremos juntos de nuevo? ¿A dónde vas? ¿Cuándo nos vemos?
Así que Jesús se anticipa a estas preguntas y así se lo dice en los versículos 2 y 3. En el hogar de mi Padre hay un lugar más que suficiente y que les iba a preparar un lugar y vendría por ellos. Verán, en las palabras de Jesús aquí hay dos imágenes que serán buenas noticias para estos discípulos que tenían el corazón turbado, aunque no lo entendieran en el momento. Jesús usa la palabra en el hogar de mi Padre hay lugar más que suficiente. La única otra vez que Jesús usa esta frase, la casa de mi Padre, está en el Evangelio de Juan en referencia al templo. En Juan capítulo 2:16 es cuando Jesús limpia el templo y dice, dejen de convertir la casa de mi Padre en un mercado. Así el uso de la casa de mi Padre aquí en Juan 14 es lo mismo, es decir, el templo. Pero ¿podría Jesús estar haciendo referencia al templo de Herodes o estaba comunicando un mensaje sobre la otra cosa? Bueno, el templo reemplazó el tabernáculo, así que comencemos por ahí. El propósito original del tabernáculo que se convirtió en el templo era para que Dios pudiera habitar en su pueblo. Veamos lo que dice Éxodo 25:8 cuando Dios dio instrucciones a Moisés sobre el tabernáculo. Dice, haga un santuario santo para que yo habite en medio de ellos. El santuario era el lugar santísimo dentro del tabernáculo donde Dios habitaba entre su pueblo, en medio del gran campamento israelita. En el tabernáculo, con el pecado expiado por la sangre de un sacrificio aprobado, Dios Santo podía habitar en el tabernáculo entre su pueblo en el centro del campamento. Así el tabernáculo se convirtió en el templo que era la morada de Dios entre el pueblo que él amaba, con quien anhela estar. Hago énfasis aquí en que Dios y el hombre habitan juntos basándose en la sangre del sacrificio. Es lo que Jesús infiere aquí con la frase en la casa de mi Padre en Juan 14:2. Este era el lugar donde el hombre podía habitar con Dios entre su pueblo. En esta imagen futura de los discípulos habitando junto con Dios, con Jesús, es lo que Jesús les estaba dando a los discípulos y lo que los discípulos necesitaban escuchar. Desde ese punto de vista, piensa en el significado de las palabras en la casa de mi Padre desde la perspectiva de Jesús, simplemente diciéndole a los discípulos que se iba. Jesús les estaba diciendo a los discípulos angustiados, incluido a Juan el autor, que en el futuro, debido al pecado pagado con la sangre del Cordero mismo, morarían juntos, que estarían juntos. Les estaba dando esperanza de que estarían juntos nuevamente basado en el sacrificio de Jesús al día siguiente. Jesús les estaba dando esperanza relacional para que se aferraran a través de las dificultades de ser discípulos de Jesús, a través de las dificultades de la vida cristiana en un mundo oscuro. Les dio esperanza para ayudarlos a sobrevivir y prosperar. Entonces Jesús deja aún más claro este mensaje de esperanza y relacional y utiliza otra imagen en esta frase. Les dice a los discípulos, voy a prepararles un lugar. Esta frase es una imagen de un hombre judío comprometido que ya había compartido la copa de la alianza con su novia, dejando a su novia para preparar una habitación en la casa de su padre. Una habitación que es una cámara nupcial donde él y su novia inicialmente viven, y cuando la cámara nupcial está terminada y el padre del novio la considera lista, entonces el padre envía al novio a ir a la casa de la novia a buscarla. La llegada del novio se anuncia a la novia con un grito y luego acompaña a la novia en la espera y al cortejo nupcial a la casa de su padre. Este es el comienzo de estar juntos por el resto de sus días. Y a los ojos del novio, el novio es Jesús, sabemos por sus palabras y por sus acciones posteriores que esta novia, su iglesia, esta novia tiene un valor infinito más que su propia vida, que Él la aprecia y se deleita en ella y simplemente anhela estar con ella, estar en su presencia para que estén juntos de nuevo. Ahora, antes de ver lo que Jesús dice a continuación en el versículo 3, quiero abordar una interpretación errónea común de este pasaje relacionada con algunas traducciones en el uso de la palabra mansión, como en la casa de mi padre hay muchas mansiones. En griego, este versículo usa el término manei, que literalmente significa lugares de vivienda.
Algunas traducciones han traducido esto como mansiones, y muchos cristianos se aferran a las mansiones de una manera muy literal, imaginando que Jesús promete mansiones físicas para cada cristiano en el cielo. Lo que Jesús le promete a su novia aquí es la permanencia de vivir juntos, no necesariamente una mansión. ¿Podría ser asombroso el lugar donde viviremos juntos? Probablemente. Pero lo que Jesús le ofrece aquí no es una mansión individual. Eso no es el mensaje deseado. El mensaje deseado es morar con Jesús para siempre. En el contexto del novio comprometido hablando con su novia, la declaración en el versículo 3 entonces la promesa que un novio le hace a su novia cuando parte para preparar su morada. Y noten que Jesús promete esto a los discípulos. Miren el versículo 3. Cuando todo esté listo, volveré para llevarlos, para que siempre estén conmigo donde yo estoy. Esta es una promesa tan hermosa, una promesa de Jesús a sus discípulos, es una promesa de Jesús para ti también. Es una promesa de Jesús para mí, esta es una promesa de esperanza y esto es lo que tú y yo podemos aferrarnos, que Jesús prometió que regresará por sus discípulos, por su novia, para que podamos estar juntos con Él para siempre. Y por increíble que parezca, lo que Jesús todavía tiene para ofrecer, los regalos que todavía les dará a los discípulos, mejora a medida que avanzamos en los capítulos 14 al 17. Pero allá en el versículo 2, Jesús introduce la realidad de Dios Padre en el plan para los discípulos. El Padre lleva la imagen de la familia, de hogar, de pertenencia, de no estar solos, porque tienes familia. Y si te diste cuenta en este pasaje muchas veces, capítulo de Juan, si miras todo el capítulo 4, la parte que estamos haciendo hoy, si miras de cerca aquí, no salió bien en la pantalla, pero cada vez que aparece la palabra Padre, lo hemos resaltado en rosado y hay mucho de eso en la pantalla. Y esto es significativo. Esta palabra Padre responde a la pregunta que tienen los discípulos de ¿a dónde vas? Si saltas hasta al final del versículo 12 dice, voy a estar con el Padre. Entonces, sabiendo que Jesús va a estar con el Padre, podemos leer más claramente el final del versículo 3. Al final del versículo 3 dice, siempre estén conmigo. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estará Él con el Padre? Pero los discípulos de los últimos 2 o 3 años aún no se han dado cuenta de esta verdad. La verdad de que el propósito de Jesús en la tierra era restaurar la relación de la humanidad con el Padre. Noten que en la narración los discípulos no solo están angustiados por la partida de Jesús, sino que están confundidos y bastante perdidos en la conversación. ¿Alguien se identifica? Entonces, cuando Jesús dice en el versículo 4, y ustedes conocen el camino que lleva a donde voy, Tomás pierde el control. Jesús, la declaración en el versículo 4 parece una configuración como un softball de lanzamiento lento. Si obtienes esa imagen y funciona, es para mostrar dónde está el entendimiento de Tomás, dónde está su cabeza, dónde está su corazón. Y mira la respuesta emocional de Tomás en el versículo 5. Dice, no, Señor, no lo conocemos, dijo Tomás. No tenemos ni idea de a dónde vas. ¿Cómo vamos a conocer el camino? Y la respuesta de Jesús a Tomás en el versículo 6 es muy clara. Y observa cuán exclusiva es su declaración sobre sí mismo. En el versículo 6, Jesús le contestó, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. La afirmación de Jesús acerca de ser el camino es singular. Solo hay un camino hacia el Padre y no es el camino de las buenas obras, no es el camino de volverse uno con la naturaleza, no es el camino del azar como el Islam donde Alá decide tu destino. Jesús dijo que solo había un camino hacia el Padre y ese era Él. Jesús es el hacedor de caminos, como cantábamos antes. Y luego continúa con, yo soy la verdad. Y de igual manera esto es singular. Solo hay una verdad y es con V mayúscula y se centra en Jesús y sus enseñanzas. ¿A dónde lleva Jesús el camino y Jesús la verdad y Jesús la vida? ¿Cómo es eso? ¿Cómo sucede? Sucede a través
de la vida que Jesús da a los discípulos. Es posible por la muerte y la resurrección de Jesús. Él les da esa vida eterna. Esta es la vida que es posible porque el Espíritu de Dios entra en los que creen en Jesús, los que aceptan a Jesús como Salvador, y el Espíritu les da vida. Verás, cuando Jesús dice, yo soy el camino, esta declaración yo soy es la sexta de las 7 declaraciones yo soy que hemos visto en Juan hasta ahora. Una reseña rápida aquí de Jesús declarando yo soy es cuando Jesús declara públicamente que Él es Yahweh, que Él es el Señor con todas las mayúsculas, que Él es Jehová, el mismo que fue revelado a Moisés en la zarza ardiente en Éxodo 3:14, y en el contexto relacional y la narrativa de esto significa que Jesús es Yahweh y por lo tanto igualmente digno de confianza como Dios Padre. Entonces Jesús continúa y dice, nadie puede ir al Padre sino por mí. Bien, digamos que eres del tipo Indiana Jones, quizás a principios de 1900, que eres profesor de historia y un explorador, un buscador de aventura y quieres llegar a una isla escondida que sabes que existe y tomaste todos tus recursos, pasaste toda tu vida tratando de llegar allí, tratando de encontrarla y aún no la has encontrado. Y entonces un día una persona se acerca a ti y te dice, escuché que estabas buscando esta isla, la isla. Yo sé dónde estás, soy el único que puede llevarte allí. Y si quieres llegar allí, tienes que ser a través de mí. Luego te cuenta sobre la isla y describe lo que pensabas que era la isla y luego te cuenta mucho al respecto y está convincente que este punto está aún más convencido de que esta isla es real. Y dices, vale, pero ¿cuál es el costo? ¿Cuánto costará llevarme allí? Y él dice, es gratis. ¿Gratis? Pasé toda mi vida ahorrando e incluso subvenciones del gobierno buscando esta isla y dices que es gratis. Y el hombre dice que es gratis. Entonces dice, ¿qué tengo que hacer para que me lleves a la isla? Y el hombre dice, tienes que creerme que lo que te digo es verdad y que puedo llevarte a la isla si quieres ir a la isla, tienes que ser a través de mí. Al oír eso, ¿qué harías? Verás, Jesús dijo en el versículo 6, nadie puede ir al Padre sino a través de mí. A través de mí significa que Él es la única conexión con Dios el Padre. Él es el único camino. Pasar por Jesús significa que te inclinas ante Él en tu cabeza, en tu corazón, como hijo de Dios, como Salvador, que todo lo que dijo sobre sí mismo es verdad y que todo lo que dice es verdad y punto. En ese contexto, entonces, para tener una morada eterna y permanente con Dios Padre, requiere que pases por Jesús. Hasta ese momento, los discípulos pensaban que sabían quién era Jesús, un gran maestro, un hacedor de milagros, un profeta poderoso, intrépido al confrontar a los líderes religiosos corruptos, un Mesías político que marcaría el comienzo del próximo reino milenial donde se sentarían en tronos. Pero esta es una forma completamente nueva para ellos de ver a Jesús, un propósito completamente nuevo de la persona que siguieron durante los últimos 3 años, la persona a la que llamaron maestro y rabino. Verás, en una frase Jesús revela el pensamiento incompleto de los discípulos sobre quién es Jesús y cuál era su propósito. Mira el versículo 7. Si ustedes realmente me conocieran, también sabrían quién es mi Padre. De ahora en adelante ya lo conocen y lo han visto. Ver la comprensión del Padre a que Jesús quiere que lleguen los discípulos es lo que el apóstol Pablo capta tan bellamente en Colosenses 2:9, cuando dice, pues en Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano. Ese verbo habitar es morar, es la misma palabra que describe a Dios morando en el tabernáculo. Mira, todo de Dios Padre está en Jesús.
todo. Jesús se lo explica claramente a los discípulos y dice, si me conoces, conoces al Padre, y si me ves, has visto al Padre. Mira, en cierto modo, esto es una invitación a una relación con Dios Padre. ¿Cómo llegar a conocer a Jesús? Conocer y ver a Jesús es conocer y ver al Padre. Bueno, en la práctica, entonces, ¿cómo sucede eso? Para conocer y ver a Dios el Padre, solo se requiere aceptar a Jesús como dice, Salvador, lo que su nombre significa, Salvador. Conocer a Jesús, estudiar sus palabras, observar sus interacciones, sus reacciones, sus respuestas, asumir la postura de un discípulo y sentarse a sus pies y escucharlo enseñar, hablarle, conversar con él, permanecer con Jesús. Eso es lo que significa llegar a conocer al Padre. Bien, Felipe en el versículo 8 no lo entiende. El versículo 8 dice, capítulo 14, 8. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y quedaremos conformes. No creo que sea el único que no lo consigue, ni en sus días ni en los nuestros tampoco. Mira, esto es difícil de entender, no pretendo entenderlo, no tiene sentido en mi pensamiento humano, así que puedo identificarme con Felipe en la declaración. Aunque acepto que la declaración de Jesús es verdadera, basada en la fe en Jesús, confiando en Jesús que lo que Él dice es verdad. Miren, lo que Felipe acaba de decir, ¿no era así, Felipe? Simplemente aún no había llegado a ese punto. No estaba allí creyendo basado en la verdad, en la fe. Esto es difícil para todos nosotros, ¿no es cierto? Creer la verdad basada en la fe. Verán, Felipe ve a Jesús de Nazaret como el humano, el rabino, el hacedor de milagros, y espera a Jesús, el Mesías humano, pero aún no ve ni conoce a Dios el Padre en Jesús. ¿Y tú? Ahora, Jesús es un buen maestro y quiere llevar a Felipe al lugar de la comprensión y la fe. Y para hacerlo, Jesús debe desafiar el pensamiento limitado y errante de Felipe, por lo que Jesús le hace preguntas a Felipe. Y Jesús no solo le habla a Felipe, sino a cada persona que solo ve a Jesús, el humano, diferente de Dios el Padre. El versículo 9 dice, Jesús respondió, Felipe, he estado con ustedes todo este tiempo y todavía no sabes quién soy. Los que me han visto a mí han visto al Padre. Entonces, ¿cómo me pides que les muestre al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Permítame señalar una de las cosas que Jesús afirma en su tercera pregunta. ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? En esa pregunta se encuentra una declaración de igualdad y unidad. El Padre está en Jesús y Jesús está en el Padre igualmente y uno al mismo tiempo. Alucinante, sí, pero solo espera el pasaje de la próxima semana y la imagen presentada de la divinidad en la siguiente sección. Se vuelve aún mejor. Mira, esta igualdad es a lo que Pablo se refería en Filipenses 2:6. Aunque era Dios hablando de Jesús, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. Bien, esa igualdad es a lo que Pablo se refería. Así que ahora en nuestro pasaje escucha y mira atentamente la siguiente declaración de Jesús para ayudar a aquellos de nosotros que luchamos por aceptar esto. Jesús proporciona evidencia de Dios el Padre en él. Él dice, las palabras que yo digo no son mías, sino que mi Padre, quien vive en mí, hace su obra por medio de mí. Jesús cita su obra y sus palabras como provenientes de la autoridad de Dios el Padre que vive en él. Es decir, cada palabra que Jesús habló, cada obra que hizo fue Dios el Padre en él, a través de él. Vean en el Evangelio de Juan las obras que hizo Jesús. Son las 7 señales milagrosas que nos dio Jesús. Estas son evidencias del Padre en Jesús. Miren eso de nuevo. Y las palabras que Jesús habló como evidencia de Dios el Padre en él, y hay tantas, pero solo en el Evangelio de Juan, ¿cuántas de las 7 declaraciones de yo soy apuntan a que Dios el Padre está en Jesús? Esas son solo algunas de las palabras que son evidencia de Dios el Padre en él. Y esto trae claridad a Juan
1, versículo 1, dice, en el principio la palabra ya existía, la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Jesús simplemente no habló las palabras de Él. Esto nos ayuda a explicar por qué Jesús es la palabra y eso es porque el Padre está en Él y Él está en el Padre. Y luego en la línea siguiente, en el versículo 11, Jesús lleva a Felipe a este lugar de elección donde todos estamos. Él tiene que elegir si va a creer o no. El versículo 11 dice, solo crean que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí, o al menos crean por las obras que me han visto hacer. Y cuando uno elige creer que Jesús está en el Padre y el Padre está en Jesús, miren los asombrosos beneficios de elegir creer que hay en los versículos 12 al 14. Les digo la verdad, todo el que crea en mí hará las mismas obras que yo he hecho y aún mayores porque voy a estar con el Padre. Pueden pedir cualquier cosa en mi nombre y yo la haré para que el Hijo le dé gloria al Padre. Es cierto, pídanme cualquier cosa en mi nombre y yo la haré. Ahora, el contexto es fundamental para comprender lo que dice aquí. Recuerden que este contexto informa la interpretación. En contexto, esta no es una promesa abierta sobre que los seguidores de Jesús tengan un poder desenfrenado y la capacidad de pedir cualquier cosa como un genio mágico que concede sus deseos. Más bien, en contexto, las obras que Jesús hizo fueron las señales milagrosas que indicaban que Jesús es el Hijo de Dios, el Mesías, y que Él da vida. Las obras de Jesús tenían que ver con amar a la gente del mundo, llevarlos a la salvación, a la fe, liberarlos del pecado por su sacrificio que trae gloria al Padre. Entonces, para que Jesús diga que los que creen en Él harán las mismas obras y aún mayores y que pueden pedir cualquier cosa en su nombre y Él las hará, debe tener destinado a que los discípulos lleven a cabo sus obras en una medida aún mayor, lo que significa que aún más personas llegarán a confiar en Dios Padre a través de las obras de los discípulos, a través de ellos al llevar a cabo las obras de Jesús. Esto fue evidente en Hechos capítulo 2, cuando 3,000 personas llegaron a la fe en Cristo en un día. Entonces, las obras que los discípulos hacen al pedir en el nombre de Jesús tienen que estar en línea con lo que fueron las obras de Jesús, cuál fue su misión y propósito. Ser obedientes a la voluntad del Padre, brindar salvación a las almas perdidas, brindando un camino al Padre en Jesús, todo lo cual trae gloria al Padre. Esto es lo que la obra de Jesús logra y por lo tanto esto es lo que Jesús permite a los discípulos hacer también. Pero para los discípulos que escuchan a Jesús decir estos versículos en vivo, escucharían que estas obras mayores que realizarían están condicionadas a dos cláusulas. Hay dos cláusulas condicionales en los versículos 12 al 14. La primera cláusula condicional es que tienen que creer en Jesús para poder hacer las obras. Ya cubrimos eso. La segunda cláusula condicional aquí está en la frase porque voy a estar con el Padre, porque voy a estar con el Padre. Las obras mayores de los discípulos no sucederán a menos que Jesús deje a los discípulos y vaya al Padre. Y si quieres saber qué significa eso y por qué es importante para ti también, tendrás que volver la próxima semana. ¿Qué haces cuando de repente te sientes vulnerable, impotente, desesperanzado e inseguro de cómo seguir adelante? Mira, hoy analizamos los primeros 3 de los muchos regalos que Jesús les da a los discípulos para equiparlos, ayudarlos a sobrevivir y prosperar. Y cada uno de ellos se basa en el Evangelio. El primero, estos 3 primeros son amarse unos a otros y tener esperanza en una relación con Dios eterna.
Y el tercero es tener acceso a una relación con el Padre. Entonces, el primero es amarnos unos a otros, amorse prácticamente sacrificado. ¿Cómo sucede esto? Bueno, es necesario que tú y yo estemos en una comunión cristiana para que seamos amados. Y eventualmente, a medida que te llenes del amor de Dios y crezcas y sanes, entonces les des ese amor a otros, a grupos base, a grupos pequeños, a tener amigos cristianos cercanos, a servir en un equipo. Son algunas maneras de crear una oportunidad para que esta pieza clave suceda. En segundo lugar es esperanza. ¿Dónde reside tu esperanza relacional más allá de las luchas de esta vida? Venir a Jesús ofrece la única esperanza absoluta a la que podemos anclarnos, la única esperanza que podemos tener para morar con Él para siempre. Y el tercero es el Padre. Ese es el tercer regalo. ¿Ves y conoces al Padre en Jesús? Mira, tienes acceso a Él a través de Jesús y Él es digno de confianza. Cuando estés en problemas, elige confiar. Amén. Oremos. Dios Padre, te agradezco mucho la verdad de tus palabras. Dios, que nunca nos dejas, que nunca nos desamparas, que tu deseo es que te conozcamos. Tu deseo siempre ha sido estar con nosotros, que nos visitaste, viniste al tabernáculo por tu propia voluntad, por elección propia, para que puedas estar entre tu pueblo. Y Señor, tu deseo es estar con nosotros. Así que gracias por crear una manera para que eso suceda a través de Jesús. Y gracias por darnos el regalo del amor, que podemos ser amados con sacrificio por otros y que podemos amar a los demás con sacrificio. Y gracias por la esperanza que tenemos de estar junto contigo por la eternidad. Y gracias por el acceso que nos has dado a ti a través de Jesús. Y si nunca has aceptado a Jesús como tu Salvador, puedes tener ese amor, esa esperanza, ese acceso al Padre simplemente reconociendo que eres un pecador, arrepintiéndote de tu pecado, diciéndole a Dios que lo sientes, aceptando el pago de Jesús en la cruz por tus pecados. Los animo a que oren en privado si no lo han hecho. Y oramos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.